Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 31 de enero y el día viene, bueno, pues diciéndole adiós, bye bye a este largo mes de enero. Hoy nos despedimos de un mes en el que hemos tenido noches con heladas, con algunos días de nevadas y con el paso de varias borrascas, de Irene, de Juan, de Hipólito, pero va a quedar este mes de enero como uno de los que nos ha traído temperaturas más altas en esta recta final, temperaturas primaverales e incluso veraniegas. Bueno, pues para el día de hoy se van a repetir las nieblas de primera hora en muchas zonas, serán persistentes en Castilla y León, donde puede que no levanten esas nieblas en todo el día. También van a seguir las nubes bajas en las comunidades del Mediterráneo. Hará frío a primera hora y por la tarde pues volverá a ser primaveral. En Madrid 16 grados de máxima, 18 en La Coruña, 19 en Bilbao, 15 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 17 graditos. El día viene con algún que otro nubarrón. El primero, el crecimiento económico. Ayer les contábamos aquí en este programa que la economía española ha crecido un 2,5% en 2023. La cifra es buena, pero si uno empieza a rascar se encuentra algunas cosas que chirrían. La parte del consumo público sobre todo. Este componente aportó más de la mitad del avance de la economía. Ello es debido a que la demanda interna se ha cimentado en el consumo de las administraciones, que ha repuntado un 1,4% frente al trimestre previo. Es un aporte que contrasta con la evolución de lo que han sido los tradicionales motores del crecimiento económico de España. 1, el gasto de los hogares y 2, la inversión. Y ojo, porque es la inversión el componente que muestra mayor debilidad, mayor cansancio. Son factores que generan ya dudas de cara al año 2024. Dudas y cierto enfado es lo que ha creado la última propuesta de Sumar. ¿Sabía usted que España es el segundo país de la OCDE que más grava la riqueza? Bueno, eso es por los elevados tributos a la propiedad, también por tasas como patrimonio o también por el impuesto a los ricos. Pues bien, ahora Sumar propone al Partido Socialista, en el marco de las negociaciones para los presupuestos de 2024, crear un tributo paralelo al de sucesiones y donaciones para gravar a nivel estatal las grandes herencias y eludir las bonificaciones que realizan las autonomías. Es una opción que sí que es posible tras el respaldo del Constitucional a la tasa a las grandes fortunas, al considerar que no vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Ojo, cuidadín, porque castigar la mera transmisión de riqueza ya pues va a lastrar a aquellos que tienen más capacidad para gastar y para invertir. En los mercados financieros, el IBEX 35 ayer reconquistó los 10.000 puntos y ojo a los que priman el pago de dividendos por parte de las empresas españolas. Los inversores de la bolsa española que estén interesados en los dividendos tienen el calendario de febrero totalmente colapsado. Entre las primeras que van a abonar dividendo, tome nota, están Catalana Occidente, Vidrala y Logista. Está colapsado también el mercado porque tenemos cascada de resultados empresariales a uno y otro lado del Atlántico y además de los importantes. Y justo hoy que vamos a hacer balance de lo que ha sido el mes de enero en los mercados. El Eurostock 50 en enero suma un 2,73%, el mejor el Nasdaq un 4,58% y el IBEX 35, sin embargo, en rojo, baja 2 puntos porcentuales en el primer mes del año. Si miramos a la renta fija, el High Yield europeo, el mejor, una subida del 1,1% y los bonos ligados a la inflación, los más castigados con un descenso superior a los 3 puntos porcentuales. Así arranca el año con la mirada puesta también en el uranio. El precio del uranio se sitúa en los 100
$1 tras el último desajuste que se ha producido entre la oferta y la demanda de combustible nuclear. Solo en los últimos 12 meses la materia prima radioactiva sube un 10% y ya cotiza en máximos no vistos desde 2017. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Pues que a lo largo de este año los precios tenderán a moderarse, pero que el precio del uranio no cerrará 2024 por debajo de los $85 que doblan la media histórica de los últimos 20 años. Es otro elemento a tener en cuenta. Hay mucho más. Es miércoles. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Banco Santander bate previsiones con un beneficio atribuido de 11.076 millones de euros en 2023. Es un 15% más en euros corrientes gracias al crecimiento de los ingresos, especialmente en Europa, al aumento del número de clientes y al control de los costes. Los ingresos aumentaron un 13%, el margen de interés es un 16% y los ingresos por comisiones subieron el año pasado un 5%. Durante el cuarto trimestre, Santander ganó 2.933 millones de euros. Es un 28% más. Para este año 2024, la entidad prevé una rentabilidad del 16%. Ana Botín es su presidenta. Tengo mucha confianza en que cumpliremos los objetivos que comunicamos. Esta mañana decimos que alcanzaremos un rendimiento del 16% sobre el capital tangible, un índice de capital Z superior al 12% sobre una base totalmente cargada y un coste de riesgo controlado. Una y otra vez, los clientes aumentan y los ingresos aumentan. Un plan muy ambicioso. En Estados Unidos, Alphabet y Microsoft bajan en negociaciones fuera de hora tras presentar resultados. Alphabet viene bajando un 5% porque sus ingresos por publicidad no alcanzan las previsiones y eso pese a que el beneficio, que aumenta un 51%, y los ingresos, que crecen un 13%, sí superan lo previsto. Por su parte, Microsoft cae ligeramente un 0,2%, su resultado mejora un 18% gracias a la nube y a la inteligencia artificial. Satya Nadella es el CEO de Microsoft. Ha sido un trimestre récord impulsado por la fortaleza continua de la nube, que superó los 33.000 millones de dólares en ingresos. Es un 24% más. Estamos ganando nuevos clientes y generando nuevos beneficios y mayor productividad, comenzando por nuestra plataforma Azure, que ofrece el máximo rendimiento para el entrenamiento e inferencia de la inteligencia artificial. Baja también AMD, casi un 7%, a pesar de superar las previsiones gracias a la creciente mejora de los procesadores avanzados. También ha presentado resultados esta madrugada Samsung, que reduce su beneficio un 72% en 2023. Debido a la lenta recuperación de la demanda de chips, que mostró ya signos de mejora en el último trimestre, Samsung, que está bajado y en bolsa casi un 2%. Para hoy vamos a tener además las cuentas de Boeing, de Mastercard, de Qualcomm, también de GlaxoSmithKline. Ya tenemos los de otra farmacéutica, Novartis, mejora su resultado un 6%. La Reserva Federal termina hoy la primera reunión del año en la que no se esperan cambios en los tipos de interés. Con los mercados atentos, así en su discurso, su presidente Jerome Powell va a dar alguna pista sobre cuándo bajarán los tipos este año. Javier Puerto es el responsable de inversiones en Caser Asesores Financieros. Parece seguro que en torno a 4 o 5 bajadas de tipos vamos a ver este año, pero ahora lo importante es ver cuándo van a comenzar a bajarlos. Y aquí nosotros nos apuntamos también al consenso del mercado. El 70% dice que vamos a ver cómo la primera bajada de tipos en Estados Unidos va a llegar en la reunión de abril, que tienen entre el 30 de abril y el 1 de mayo, y en mi opinión pues también va a ser en esta fecha cuando van a comenzar las bajadas. Pensar que va a ser antes y pensar por supuesto que va a ser mañana, yo creo que es demasiado optimista y no es la realidad. A la espera de la FED y de lo que diga Powell, las bolsas de momento esta mañana con caídas, recortes para los futuros americanos, donde destaca el 0,4% que está bajando el futuro del S&P 500, caídas que no llegan al 0,1% para los futuros aquí en Europa. Las bolsas asiáticas subían Tokio de más de medio punto después de que se haya publicado esta madrugada que la producción industrial japonesa subió un 1,8% en el mes de diciembre. Caídas en Hong Kong del 1,5%, 1,5% abajo también Shanghái, porque la industria manufacturera china continuó su contracción en el mes de enero. En Alemania se publica hoy la inflación de enero. Dato que vamos a conocer a las 2 de la tarde. Antes, en poco más de media hora, se publica el IPC adelantado en Francia, cifra que conocíamos ayer en España, donde los precios subieron 3 décimas en enero por el tirón de la electricidad. La inflación se mantiene contenida en el entorno del 3%. Además, la inflación subyacente continúa moderándose hasta llegar al 3,6%, su valor prácticamente mínimo en los últimos 2 años.
Con todo ello, sigue esta senda de moderación de la inflación que está siendo compatible con el mantenimiento de las medidas de apoyo a los hogares y empresas más afectados por la subida de los precios. Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo y medidas destinadas a la protección social y al bienestar de ciudadanos, hogares y empresas. Palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que valoraba también positivamente el dato adelantado de PIB que refleja un avance de la economía española del 2,5% en 2023, una décima más de lo previsto, tras acelerarse al 0,6% en el cuarto trimestre. Ayer, precisamente, el Fondo Monetario Internacional recortaba hasta el 1,5% su previsión de crecimiento para España este año, mantiene en el 2,1% la de 2025. El Euribor cerrará hoy el mes de enero con una nueva caída. A falta del dato de hoy, va a despedir el mes en el 3,6%. Será el tercer mes consecutivo de bajadas ante la expectativa de un recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo. Este recorte abre la puerta a una bajada de la cuota de las hipotecas para los que tengan revisión ya en el mes de febrero. En Francia, los agricultores continúan hoy con las protestas. Sí, porque consideran insuficientes las medidas que anunciaba ayer el primer ministro francés Gabriel Attal, entre ellas una excepción agrícola francesa. Evidentemente hemos tomado decisiones por la soberanía agrícola de nuestro país. Nuestra agricultura es una fortaleza y un orgullo. Tiene que haber una excepción agrícola francesa. La agricultura también ha tenido dudas y está esperando respuestas y soluciones, y estaremos allí sin ningún tipo de ambigüedades. Aquí en España los agricultores se van a unir a esas protestas y convocarán movilizaciones durante las próximas semanas en algunas comunidades, como nos adelantaba en estos micrófonos Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja. No nos queda otra que salir a la calle. Es cierto que ahora hay países que se han adelantado en estos días a salir, pero nosotros ya llevamos reivindicándonos desde hace tiempo. Hay que salir a la calle. Tenemos un denominador común, un enemigo común, todos los agricultores y ganaderos europeos, que es la Comisión Europea. La Comisión que nos está ahogando con sus trámites burocráticos, con una PAC que es vergonzosa y una burocracia que hace imposible llevar las explotaciones en este momento. En Bruselas, el Gobierno y el Partido Popular tienen cita hoy con el Comisario Europeo de Justicia. Allí estarán el ministro Félix Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares, Esteban González Pons, con Didier Reynders, que va a mediar para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El encuentro llega después de que el Congreso tumbara ayer la ley de amnistía con el voto en contra de Junts, lo que va a obligar al Gobierno a volver a negociar. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria, y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen hoy para hablar de la guerra en Ucrania. Encuentro informal en el que van a abordar el ritmo de la entrega de munición a Ucrania, así como la preparación del nuevo fondo para seguir proporcionando a Kiev las armas que necesita para combatir contra Rusia. También hablarán sobre la situación en el Mar Rojo, donde Estados Unidos ha derribado esta madrugada un misil de crucero antibuque lanzado por los hutíes. Reino Unido empieza a aplicar desde este miércoles los controles fronterizos a alimentos y productos animales que fueron pactados en el acuerdo del Brexit. Algo que para algunos importadores va a complicar y a ralentizar sus operaciones. Según el gobierno británico, la medida simplificará los controles sanitarios sobre las importaciones y agilizará los procesos comerciales. Y en Argentina, la justicia declara inconstitucional la reforma laboral impulsada por Milei. Considera que los artículos laborales son contrarios a lo dispuesto por la Constitución, y el gobierno argentino ya ha anunciado que va a recurrir ante la Corte Suprema. Allí en Argentina, el Congreso comienza hoy el debate de la conocida como Ley Ómnibus, con la que el gobierno de Javier Milei busca desregularizar la economía. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Has cerrado 2023 por debajo de tus expectativas en ventas? Visita el método de angelescribano.com, cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. Hoy en la entrevista capital les vamos a dar protagonismo a la inteligencia artificial, porque saben que estos días en Estados Unidos las grandes empresas de tecnología están publicando sus cuentas referidas a 2023 y presentando sus guías de cara a este año 2024. En las últimas horas, dos gigantes han publicado cuentas, Alphabet y Microsoft, y buena parte del crecimiento de sus números se debe sobre todo a la inteligencia artificial, lo que estamos viendo, pero sobre todo lo que está descontando el mercado. Hoy vamos a intentar comprender las cuentas de estos gigantes y sobre todo cuánto la inteligencia artificial puede aportar a este tipo de compañías cotizadas, pero también a toda la economía. Para ello me acompaña Javier Sanz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que es CEO de Bolsazón. Oye, como yo digo, ayer le tocó a Microsoft, también tuvimos Alphabet. Microsoft es una de las empresas por capitalización más importantes del mundo. Superaba los 3 billones de dólares esta misma semana y publicaba que las ventas crecían un 18% gracias a la nube y gracias a la inteligencia artificial. Primero, cuéntame, ¿cómo han sido los números de este gigante? Bueno, pues para el tamaño que tiene, que como bien has explicado es la primera empresa en capitalización bursátil por encima de Apple, son espectaculares, porque no solo está creciendo doble dígito, sino que se acerca prácticamente a crecimientos interanuales del 20%. Y para el tamaño que tiene, pues desde luego es para felicitar a Satya Nadella, el consejero delegado, que ha conseguido conseguir a llevar a Microsoft a la élite mundial en el ámbito tecnológico y bursátil. En cuanto a lo que comentas de la nube, obviamente ha sido prácticamente uno de los mayores impulsores junto a todo su servicio de cloud, que sigue creciendo a buen ritmo y que, como bien han explicado, está permitiendo a otras empresas mejorar sus procesos y por eso cada vez tiene mayor adopción. Hay mucho interés por esos servicios de inteligencia artificial en la nube en los que Microsoft se ha embarcado y en los que confía de cara al próximo año. Correcto, sobre todo porque se aliaron con OpenAI, que es la empresa por excelencia de inteligencia artificial, y ahora están permitiendo a sus clientes incluso desarrollar aplicaciones de IA utilizando todas las herramientas que proporciona Microsoft. Entonces, están monopolizando todo este sector y todas las compañías grandes, multinacionales, están demandando todos los servicios de este gigante, ¿no? Por eso, además, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde cada vez se tiende más a la automatización, que todas las tecnológicas están anunciando despidos, ahora hablaremos de ello, pero Google ya ha dicho que en 2024 van a salir más personas. Obviamente esta tecnología
va a sustituir muchísimo personal humano y eso implica pues reducir costes y obviamente pues eso al mercado le gusta. La estrategia de inteligencia artificial de Microsoft pasa por una serie de asistentes de software de inteligencia artificial llamados Copilot. Y parece, yo según he hablado con algún analista, que hay mucho optimismo en cuanto a las empresas que van a suscribir ese Copilot, ¿no? Así es como lo llaman, que va a ser un auténtico auge, un auténtico furor. Sí, totalmente. Sobre todo lo que digo es la reducción de procesos, la automatización de procesos dentro de todas las empresas y sobre todo ese ahorro de costes, ¿no? Anteriormente pues tenías que gastar muchísimo, por ejemplo, en servidores, porque no podías controlar, digamos, la demanda que ibas a necesitar. Ahora con la inteligencia artificial te puedes anticipar y hacer predicciones exactamente de lo que tienes que consumir. Es decir, la aplicación es muy elevada, no voy a decir infinita, pero tiene muchísimo recorrido y eso obviamente el mercado lo está descontando y sobre todo pues cuando llegas el primero, que se han adelantado pues a Google con Gemini y a otros grandes gigantes, pues eso digamos que le está beneficiando muchísimo a Microsoft. Y sobre todo esa asociación. Al final me parece muy inteligente que se asociaran con OpenAI, que conocemos que son los famosos ChatGPT, y eso evidentemente le gusta al mercado, le gusta a las multinacionales y a los clientes de Microsoft, y por eso ese crecimiento del 18%. Bueno, las acciones de Microsoft llevan en los últimos 12 meses una subida del 70%. El otro protagonista fue Alphabet. La publicidad digital ha disparado un 23% el beneficio de la compañía y el foco estratégico está puesto en la inteligencia artificial. Cuéntame qué es lo que está aportando la inteligencia artificial, porque lanzó el año pasado IA Gemini, ¿no? Que es el desarrollo más avanzado hasta la fecha. Sí, vamos a ver, Google es la empresa de inteligencia artificial por excelencia, porque desde hace muchísimos años, antes de que aparecieran todas estas aplicaciones, ya te contestaba determinadas preguntas dentro del buscador, ¿no? Que al final es su foco y core de negocio. El asunto es que Gemini pues todavía está en una etapa embrionaria. En la presentación mostraron un vídeo donde explicaban que Gemini podía llegar incluso pues a comprender el pensamiento humano, pero luego reconocieron posteriormente que ese vídeo estaba editado, que no estaban utilizando solo los recursos de Gemini, ¿no? Entonces digamos que esa etapa embrionaria pues todavía no la está reflejando el mercado y las acciones de Google ayer cayeron en el after hours un 5% porque han decepcionado un poquito en el área de publicidad, que no deja de ser el core de la compañía. Aún así los resultados son espectaculares, crecimiento de doble dígito, también por encima de las expectativas del beneficio por acción, y a Gemini sí que necesita un poquito más para demostrar que puede estar a la altura de un Microsoft y que ese Gemini pues evidentemente va a tener aplicación sobre todo pues para todo ese negocio B2B, que es donde Google también está creciendo mucho gracias a su nube, precisamente a Google Cloud. Hablabas antes del ajuste de costes. Justo Alphabet el año pasado redujo su plantilla en un 6%. Fueron unos 12.000 puestos de trabajo. ¿Para este año se esperan más ajustes de plantilla? Sí, ya lo confirmó ayer el CEO, que el 2024 van a salir más empleados de Google. Creo que fueron 12 o 15.000 personas las que salieron el año pasado. Y obviamente pues estas empresas con toda la subida de tipos de interés y la inflación en 2022 que sufrieron en bolsa, ahí se dieron cuenta de que no todo es gratis en los mercados y que si no estás lo suficientemente dimensionada pues también te castigan. Google fue una de ellas. Ayer precisamente afrontó los resultados en máximos históricos, pero como ha decepcionado en la venta de publicidad y luego además, pues obviamente el mercado es muy exigente cuando está cotizando estos ratios, por eso hoy va a amanecer con un 4 o 5% menos de capitalización bursátil. Por tanto, sí que es verdad, o sea, esa reducción de plantilla ha llegado a todas las tecnológicas y se va a seguir produciendo en el próximo año. Y luego, obviamente, si quieres seguir escalando y batiendo récords, pues tienes que sorprender muy mucho al mercado para que te lo premie. Dos cositas más. Aquí, el regulador. ¿Puede frenar algo estas expectativas de crecimiento y este desarrollo? Porque esta misma semana anunciaba que va a investigar todas las inversiones que los grandes grupos tecnológicos vayan a ir haciendo en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué se espera del regulador? Bueno, el regulador lo que teme es que estas tres gigantes o tres fantásticas sigan acaparando el mercado y tengan una posición dominante que impida a otras empresas poder progresar, ¿no? A partir de ahí, pues obviamente van a intentar
que esta inteligencia artificial no se monopolice en 3 empresas y puedan llegar a utilizarlo las demás. Todavía es prematuro lo que están decidiendo y hay que esperar, ¿no? Pero por hablar de otra compañía en Apple, ahora mismo ya le van a meter mano, dicho así mal y pronto, con el tema del App Store, es decir, que se puedan instalar aplicaciones sin tener que pasar por la tienda de Apple. Y eso es algo histórico, porque lleva 20 años la tienda de Apple, nunca ha entrado el regulador ahí y ahora a partir de ahora pues Apple se va a tener que abrir más y permitir que se instale desde fuera, ¿no? Pues con la inteligencia artificial va a pasar algo similar. Probablemente herramientas tengan que ser de dominio público para que otras empresas las puedan utilizar sin tener que pasar por caja. Entonces, sí que es verdad que intentarán hacer algo, pero yo tampoco creo que afecte demasiado los ingresos de estas compañías, ni tampoco a su liderazgo, ni muchísimo menos. Javier, cuando hablemos tú y yo dentro de 2 años de inteligencia artificial, ¿cómo será entonces el negocio de estos gigantes? Bueno, pues yo creo que será prácticamente la mitad del negocio de estos gigantes, ¿no? O sea, esa automatización y ese aprendizaje ya cognitivo, incluso humano, de estas máquinas que son capaces pues de resolver procesos de forma mucho más eficiente, no solo que los humanos, sino que los ordenadores convencionales, pues obviamente va a hacer que veamos servicios absolutamente increíbles, ¿no? Y no solo aplicados en el ámbito de la tecnología, sino pues también en el ámbito científico, en el ámbito de la salud, que yo creo que va a haber una revolución importante y estoy convencido de que las 3 gigantes van a estar en el ámbito sanitario trabajando, diagnosticando gracias a la inteligencia artificial, permitiendo decisiones pues muchísimo más ágiles para los profesionales de la salud. Es decir, la aplicación es muy, 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 muy grande y no solo extendida al ámbito tecnológico. Entonces estoy seguro que veremos a estas 3 compañías muy por encima de la capitalización actual, seguro, y esperemos pues que también haya alguna empresa más pequeña que también despunte utilizando ella, y si es europea, ya no voy a decir española, pues muchísimo mejor, porque es verdad que ahora mismo el mercado americano creo que ya leí que acapara prácticamente el 60% del mercado mundial. Entonces empieza a ser ya demasiada preponderancia toda la parte americana. Muy bien, pues Javier Sancio de Bolsazón, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser tan clarito, tan didáctico. Un abrazo, feliz día. Un placer, un abrazo, hasta luego. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada, máximo confort, con el mínimo consumo y 0 gasto en tus facturas energéticas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio. Una vivienda 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet, de la mano de Osborne, 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada. Residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82. Tus sueños con Grupo Index. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Qué pasaría si los niños gobernaran el mundo? Descúbrelo en familia con La idea de Gustav Holst, una opereta muy divertida y colorida, con coro de niños y niñas en vivo. Sábados y domingos por la mañana, del 27 de enero al 4 de febrero, en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. En Capital Intereconomía, tertulia con José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. ¿Tú crees que esto sí está cambiando el mundo? Bueno, lo cambiará, ya está cambiando en algunos aspectos, ¿no? Es decir, de manera distinta, según hablemos del gigante asiático, si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de Europa, que va un poco más lenta, y sobre todo a mí me preocupa más lo que tiene que ver la gestión de recursos humanos, ¿no?
y cómo se configuran o no los algoritmos que van a regular la selección de personal, la promoción de un puesto en la empresa, cómo se va a gestionar o no una regulación de empleo. Y todo este tipo de cuestiones me parece que son importantes. Y sobre todo que en los algoritmos y en su entrenamiento no se introduzcan sesgos. Y cuando digo los sesgos me refiero a la situación de hombre-mujer, alto-bajo, guapo-feo, me da igual color, joven-viejo, es decir, todo este tipo de situaciones que si las entrenas mal, al final el resultado también sale mal. Manuel Romera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú eres más agnóstico con esto de la inteligencia artificial? Bueno, sobre todo no soy capaz de calibrarla, ¿no? No es que seas agnóstico, sino que me parece que saber hasta dónde vamos a llegar y a qué velocidad es lo que me parece más complicado, ¿no? Es decir, que luego te das cuenta de que la tecnología y todo lo que implica, pues que evidentemente una cosa es apostar y otra cosa es conseguir que funcione bien, ¿no? El otro día vino al IE el presidente de ChatGPT y me parecía muy entusiasmante escucharle y me llegó a decir que dentro de muy poco una empresa de 1.000 millones la llevará una persona. Que yo le pregunté, claro, defíname usted muy poco, ¿sí o no? O sea, muy poco, ¿qué es? ¿Muy poco es mañana o muy poco es dentro de 10 años, ¿no? Porque, claro, me impactó el planteamiento. Verdaderamente, si vamos hacia allí, pues lo que tenemos que pensar es que el mundo se está adaptando a una situación distinta, ¿no? Y Miguel Borra, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenos días. ¿Y a ti qué te parece esto? Pues yo creo que le podríamos poner una prueba a la inteligencia artificial que solucione lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados y ahí se demostrará si vale o no vale. Pero para eso hay que poner inteligencia. No artificial. Oye, voy a ir con los temas del día, pero antes, Romera, tienes sobre la mesa los resultados del Santander, me decías, espectaculares. Sí, la verdad es que hay que darle la enhorabuena a todo el mundo que trabaja en el Santander, ¿no? Porque los resultados de un beneficio de 11.000 millones, con un ratio payout de dividendos de la mitad, dado clarísimo, con un formato de beneficios incrementales por acción un 21%, rentabilidad por dividendo más un 15%, el ratio de eficiencia que a mí me parecía espectacular en un 44%, bajando este año probablemente a un 43%, la rentabilidad del equity, de los recursos propios a un 15% y pasando este año a un 16%. Y luego, además, todo lo que son aspectos regulatorios, pues también cumplidos de sobra, ¿no? Superando el 12% en el folio de Cortier 1, que es una métrica muy usada en el mundo de la banca. Y luego, si decimos también algo importante, es que encima los consigue diversificados, ¿no? Es decir, vemos que de los 11.000 millones, la mitad se consigue en Europa y la otra mitad se consigue, por entendernos, en Estados Unidos, ¿no? y en Sudamérica. Y encima, España, la verdad es que ha incrementado los resultados, lo digo porque hay veces que ha quedado en el Banco Santander en España un poco como relegado, ¿no? Ha conseguido unos resultados... ¿Cuánto pesa España? Pesa alrededor de una cuarta parte, es decir, han generado un beneficio de los 11.000 de un poco menos de una cuarta parte, de 2.371 millones, que ha incrementado un 52%, es decir, eso... Ten en cuenta que contrasta, por ejemplo, con países como toda la parte de Sudamérica, que ha bajado un 11%, ¿no? Entonces, al final, me parece que los resultados están diversificados, equilibrados, bien hechos, y luego han aprovechado muy bien todo lo que son los márgenes de intereses, ¿no? Es decir, el margen de intereses se ha incrementado muy potentemente porque ha incrementado casi al triple de lo que ha incrementado los ingresos por comisiones. Entonces, al final, eso como mínimo es que siguen con su negocio bancario de toda la vida. Y luego también tienen diversificada en cinco segmentos de negocio, ¿no? Que es todo lo que es banca digital, ¿no? Que en el fondo es cada vez más importante porque centran mucho en el digital. Todo lo que es las sucursales, todo lo que es investment banking, todo lo que es la banca privada. Incluso pues tiene una parte muy importante también en el área de pagos, ¿no? Con lo cual estaba también bien diversificado en cuanto a segmentos de negocio, ¿no? Y yo creo que están consiguiendo metas que hace muy poco no tenían. Y por decirte una última cosa, el ratio, o sea, lo que vale ahora mismo el Santander contablemente es 4,76 la acción, contablemente. Es decir, lo que en el balance del Santander debe a los accionistas son 4,76. Si vemos la cotización de ayer, que te la digo ahora mismo, que la estaba mirando hace un momento, que son 3,65, pues al final todavía le queda ahí más de €1 de subida para llegar al valor contable, teniendo en cuenta que además sus competidores como BBVA, por ejemplo, han avanzado más en su cotización porque también tienen unos resultados impresionantes que dio ayer, ¿no? Pero yo creo que todo esto, o sea, tanto ayer BBVA como hoy Santander están teniendo unos beneficios récord, ¿no? Y yo creo que aquí hay una perfecta conjugación de intereses, ¿no? Por un lado, los intereses altos que hemos tenido durante todo el ejercicio pasado y que eso no se van a repetir durante 2024, y una muy baja remuneración de los depósitos. Digo, por ir a las cosas más sencillas, ¿no? Si yo cobro más y pago menos, al final tengo más beneficio. Digo, de la manera más sencilla del mundo mundial. Eso seguramente no se pueda mantener durante 2024, pero de luego el resultado es espectacular
se está remunerando al accionista, que es realmente lo que todo el mundo busca cuando busca la acción, el tener esa remuneración, y luego toda esta política que llevan las grandes entidades de crédito de la autocompra de acciones, ¿no? Que en el fondo es volver a incrementar el valor de la acción, porque si retiras acciones de circulación estás aumentando el precio de la misma, ¿no? Y en este entorno, ¿es justo o es contraproducente el impuestazo a los beneficios extraordinarios de la banca? Ayer justo el responsable del BBVA, Carlos Torres, decía que era contraproducente, era el adjetivo que tocaba. Miguel. Bueno, yo me gustaría también señalar que a diferencia de otras empresas o de lo que estamos oyendo, el Santander, veo aquí en los datos que nos habéis dejado, que en 2 años ha incrementado su número de trabajadores en 13.000 trabajadores más, que también el generar empleo, desde luego... Habría que ver cuántos son en España. Claro. Eso habría que ver cuántos son en España, pero bueno, que está generando, es una empresa que está generando empleo, y desde luego eso siempre es positivo, ¿no? El tema del impuestazo, bueno, pues es que con lo que nos estamos encontrando, si se ceden impuestos a Cataluña, si se condonan las deudas del Fondo de Liquidez Autonómico, si se rompe la Caja Única de la Seguridad Social con la cesión de la gestión de las pensiones al País Vasco, etcétera, etcétera, pues es que este gobierno necesita recaudar dinero, y desde luego nos encontramos con que vía control de gastos no sabemos si van a ser capaces de hacerlo con estas medidas que han acordado en esos pactos de legislatura. Pues entonces lo que están haciendo es, no solamente el impuestazo a los beneficios extraordinarios. Veréis este año cuando hagamos el IRPF. Le acaba de venir. No, yo digo, me parece que vayamos ahorrando, ¿no? Sí. Que no tiremos las cámaras al vuelo. Pero fijaros, decir que las primeras cosas que ha hecho el nuevo ministro de Economía ha sido reunirse con la banca, para hablar, entre otras cosas, de estos temas. Yo creo que hay un tema del que se habla poco, y es que durante 2024 vamos a tener que seguir emitiendo deuda en cantidades importantes. El Banco Central Europeo no nos la va a comprar, buena parte de la misma, y hay que buscar compradores. Quien nos la tiene que comprar son nuestros bancos. El sistema financiero, mejor que nos la compren nuestros bancos, que nos la compren fondos de inversión del extranjero, que nos pillarían un poquito por cierta sea la parte. Entonces, me parece que los bancos aquí tienen una herramienta importante para negociar con el gobierno. Oye, calma, que si quieres que te compre, vamos a ver cómo nos organizamos, Sí, la reducción del balance del Banco Central Europeo es una realidad, ¿no? Es decir, que ya no va a ser el comprador en última instancia, sino que el comprador en última instancia tiene que ser los privados, y los privados siempre han sido la alternativa al Banco Central, los bancos privados, que además suelen ser la compra de deuda pública española la hacen más bancos españoles que bancos extranjeros, ¿no? Yo creo que al final, si hablamos de impuestos, el otro día estuvo el exconsejero de Economía y Hacienda en el IE de la Comunidad de Madrid, y Laschetti, la verdad es que fue muy interesante escucharle, porque más allá de variables políticas, él contaba, y estuvimos viendo, que la bajada del IRPF que ellos han hecho, porque tienen autonomía como para bajar el tipo impositivo, cuando él ha estado, por ejemplo, la última vez que lo bajaron, se incrementó la recaudación en 900 millones de euros. Quizá lo que habría que decirle a la gente es, ¿usted qué quiere? ¿Tipos más bajos, reactivar la economía y por ello incrementar la recaudación, pero vía productividad y generación de riqueza? ¿O que cualquiera vea a España como un sitio donde se pone impuesto de patrimonio, un impuesto de sucesiones, que además no hace falta que diga que ya más allá de que sea o no sea constitucional, más allá de lo que diga el Tribunal Constitucional, que también está relativamente politizado, lo que es indudable es que es un impuesto relativamente amoral? Ya has pagado por la renta que has recibido en tu IRPF y luego te vuelven a cobrar por tener un patrimonio o por la transmisión de esos bienes que además no tienes la liquidez, que eso es otro horror. O sea, tú cuando tú estás haciendo que alguien que ha recibido un patrimonio no especialmente tampoco elevadísimo, es decir, no hablamos de las grandes fortunas que además ni siquiera pagan impuestos en algunas ocasiones en los sitios donde viven, porque al final tienen sociedades instrumentales o sociedades que permite el propio sistema español, ¿no? Para poder pagar menos impuestos, o protocolos simplemente familiares, ¿no? Al final, yo creo que lo que hay que pensar es ¿qué queremos? A la clase media currante y trabajadora con ganas y con fuerza, quitarle el espíritu de que tengan las ganas y la fuerza, y luego además ¿qué queremos? Que cuando un hijo reciba el patrimonio de un padre fallecido, que tenga un problema de liquidez porque tenga una casa y no tenga la liquidez. A mí me parece una locura. Bueno, esto va por el tema de las herencias, ¿no? La propuesta de sumar, de gravar a las grandes herencias a nivel estatal, ¿no? Para contrarrestar la desgravación de comunidades autónomas. Además, siguiendo lo que decía Romera, tampoco nos equivoquemos, que tampoco hay tantos ricos. Es decir, que donde está realmente el ámbito recaudatorio es en la clase media trabajadora, y es el que tiene una nómina. Y las nóminas van desde 1.000 euros hasta 6.000, pero son nóminas, ¿no? Y lo que tú estabas diciendo, o sea, yo creo que además muchos oyentes les habrá pasado
de que han heredado el piso de uno de sus padres y se encuentran con que no tienen dinero para poder pagar los impuestos. O si fallece, o cuando fallece uno de los progenitores, que resulta que tienes que pagar para seguir utilizando tu piso, o sea, porque tú heredas la mitad. Entonces, bueno, yo creo que eso desde luego es un error, y sobre todo que volveremos a pagar siempre los mismos. Porque al final el que tiene mucho dinero, pues o tiene sociedades instrumentales, todo por supuesto dentro de la legalidad, o si no tiene liquidez para poder pagarlo, pero si tú no tienes liquidez, ¿cómo lo haces? Porque no olvidemos que lo único que te dejan es, puedes disponer del dinero líquido que tengas, pero para pagar Hacienda. Eso es lo que puedes hacer. No, estás pillado con este tipo de situaciones. A mí lo que me preocupa de estas cosas es cuando se legisla casi con un cierto punto de mira, ¿no? Está claro que están muy molestos con las comunidades autónomas que rebajaron o prácticamente exhibieron el impuesto de patrimonio, crearon el impuesto a las grandes fortunas, que en el fondo donde estaban manteniendo el impuesto de patrimonio se subsume dentro de él, pero donde no. Con lo cual los contribuyentes en Madrid tenían que pagar 2 veces, ¿no? Y no recaudaba nada la Comunidad de Madrid. Por eso lleva esa modificación legislativa que ha hecho la Comunidad de Madrid para volver a incluir el impuesto de patrimonio precisamente para poder cobrarlo, ¿no? Y que no se lo lleve el Estado. Es decir, al final estos tipos son triquiñuelas y lo de siempre. Quien más tiene más capacidad, entre comillas, de escaquear. Me voy a publicidad a la vuelta. Tema de sueldo de los funcionarios y tema del crecimiento de la economía. Un 2,3%, pero desfallece la inversión y el consumo parece también algo más rezagado. Lo que está tirando es el consumo público. ¿Me lo podéis explicar? Publicidad y volvemos. Desde Caja Rural de Zamora, queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, hoy tertulia capital en Radio Intereconomía con Manuel Romera, con José Luis Fernández Santillana y con Miguel Borra. Borra, el sueldo de los funcionarios va a subir un 0,5%. Y con carácter retroactivo, ¿no? Que es una vergüenza, vamos a ver. Esto viene derivado. Esto viene derivado del acuerdo que firmaron Comisiones Obreras y UGT y al que nosotros nos opusimos y no lo firmamos, que es la primera vez en la historia que nada más firmar un acuerdo retributivo ya has perdido dinero. Ese acuerdo ha implicado que hemos perdido un 5,8% de poder adquisitivo en el año 22 y en el año 23. Y ahora esa subida del 0,5 vinculada al PIB, pues es que no compensa absolutamente nada. Si nos remontamos un poquito más atrás, no olvidemos que el único gobierno que nos ha bajado el sueldo en el año 2010, el gobierno socialista, el señor Zapatero, y todavía no hemos recuperado esas pérdidas. Claro, con esas condiciones laborales y económicas, que a nadie le extrañe que el equivalente a 2 promociones enteras de médicos españoles estén trabajando en el extranjero. Miguel, y una pregunta que te hago en antena. No. Le pregunto en antena. ¿Qué no ve Comisiones Obreras y UGT que veis vosotros? Es decir, porque vamos, entiendo que el 0,5 no suena mucho, el primer punto, con unas inflaciones como las que hemos tenido y como las que tenemos, y segundo,
¿qué es una variable de nuevo política? La diferencia entre ellos y nosotros es nuestra ID de independientes y que nosotros firmamos las cosas y consideramos que son buenas independientemente de quién nos la ponga encima de la mesa. Y ellos, según quién pone las cosas encima de la mesa, pues firman. Más claro, agua. Ya está. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Mira, que voy a dejar de votar, ¿eh? No, o sea, como sigan así, voy a dejar de votar. ¿Votar a quién? Yo voto en las elecciones, porque es secreto el voto, ya lo sabes. Pero tú fíjate, es decir que, vamos a ver, eso fue un paripé, porque al final la propuesta que hizo el gobierno cuando lo puso encima de la mesa fue la misma propuesta que habían pactado entre UGT y comisiones de llevar a todas las mesas de negociación para los incrementos salariales del 2023. Ya está. Es decir, cosa que ni siquiera en los convenios de ámbito sectorial, es decir, los ámbitos privados, las han cumplido. Con lo cual me parece muy bien lo que hizo CESID, porque son una chapuza y contratar a medio punto a un incremento del PIB, que vete a saber si esa decimilla además ha sido para también cubrirse las espaldas. Yo les llamo cariñosamente UGT a comisiones los primos de Zomosol, porque están dopados. Y es así, ¿no? Entonces me parece que esto es una barbaridad. Mira, ayer teníamos el IPC. Es decir, en 2 años la media de subida está en torno al 12% de los precios. Los 2 años, la media de subida salarial no llega al 4,5%. Es decir, que hay una pérdida generalizada de poder adquisitivo. ¿En 2 años? En 2 años. Vale. Si coges 2022 y 2023. Es que, claro, si coges solamente un mesecillo y dices, bueno, no, pero coge 2 años. Y cuando Miguel dice que han perdido 5,8 puntos, es que esa pérdida generalizada de los empleos públicos se lleva también a muchos ámbitos de los sectores privados, en mayor o menor medida. 31% de interinidad en las administraciones públicas y el 60% de la plantilla de Administración General del Estado se jubila en 8 años. Toma ya. Y mientras tanto, pues ahí estamos esperando. Ahora, eso sí, al País Vasco le han quitado la tasa de reposición, ellos podrán pagar los sueldos que quieran según los acuerdos que han firmado. Entonces, claro, nos estamos encontrando en unas situaciones que lo que necesitamos es alguien que de verdad crea en los servicios públicos y en las administraciones públicas, y ya sé que lo que voy a decir es un absurdo, porque es imposible. Aquí sí que tendría que entrar la inteligencia artificial y que se despolitice las administraciones públicas. Señores, hay una manera eficaz de hacer educación, de hacer sanidad, de hacer justicia, etcétera, 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 y que no se utilicen, pues bueno, pues como los patios traseros de los cortijos, pues para colocar a... Pero eso, Miguel, digo, yo... Sí, eso es imposible. Me parece eso pasa porque salgan las plazas a concurso oposición y se dejen de hacer la dedocracia, de colocar los amiguetes. Buena parte del incremento que se nos ha vendido de empleos públicos no son tales. Son los asesores, los colegas, los primos, los vecinos... Esos 300.000, claro, y ya con esto acabo, que si no monopolizo, esos 300.000 empleados públicos que dicen que salieron a mayores, lo primero, bueno, nosotros lo estamos todavía estudiando porque nos enteramos también por los medios de comunicación. No son 300.000, son 239.000, de los cuales la mitad están en sanidad. Es decir, son contratos de menos de 6 meses que seguramente algún oyente que tenga un hijo enfermero o médico dirá, pues ahí está mi hijo porque lleva 7 contratos seguidos para tener 3 meses. Ahora, ¿sabéis curiosamente lo que no han querido contabilizar esta vez? Los altos cargos. Es decir, los altos cargos que tienen las distintas administraciones, esos no están en la estadística del empleo público. Y ahí tendríamos que entrar. Crecimiento de la economía española, un 2,5% el año pasado, y el Fondo Monetario Internacional dice que nos queda un tramo. Que no llegamos lo que ha dicho es que nos ha bajado 2 décimas con respecto al dice un 1,5%. Y dice un 1,5%, que el 1,5% no es el 2,5%. O sea, el 2,5%, evidentemente, creamos empleo de manera clarísima y el crecimiento está más que bien. El 1,5% empezamos a estar en el límite de la creación de empleo y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, al final, yo creo que si algo hay que tener claro es que a mí se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Escuchando a Miguel, porque al final, si el 39% es interino, el 60% se va a jubilar los próximos 8 años y, por tanto, no tenemos la inteligencia artificial todavía suficientemente desarrollada para poder suplirlo, pues, y además, sobre todo, de ese 2,5%, el crecimiento mayor ha sido un crecimiento de alguna manera de gestión pública, por lo que te escuché esta mañana, Susana. Entonces, al final, no sé, entonces todavía se me ponen los pelos también todavía más como escarpias. La inversión, que es el motor, pero entonces, ¿qué falla aquí? O sea, a mí me gustaría, fíjate, así a Miguel le doy cariño y le desafío con esto en antena, ¿no? Y es, ¿por qué no hacéis un estudio de cómo está, no sé si lo tenéis hecho, cómo está diversificado ese gasto público, cómo está diversificado ese sueldo, o sea, esos altos cargos que tú dices, ¿por qué
que nos saques algo claro, que todo el mundo entendamos. Y es, oye, ¿cuánto, cómo, dónde y por qué? Saber, por ejemplo, el número de asesores que hay en las distintas administraciones públicas es imposible. Es decir, tendrías que estar buceando permanentemente en los boletines oficiales, en los acuerdos de ayuntamientos, etcétera, etcétera, para saber cuántos hay. Nosotros hicimos hace unos 18 meses una estimación a base de coger determinados ayuntamientos, determinadas comunidades autónomas y determinadas empresas estatales y ciframos en un mínimo de 20.000 los asesores, mínimo, 20.000 los asesores que hay en las distintas administraciones públicas. Estamos hablando de sueldos muy importantes y de sueldos muy potentes. O sea, y un mínimo de 20.000. O sea, en España... ¿Lo habéis publicado eso? ¿Lo habéis publicado? Sí, eso está publicado, eso ha salido. En España, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en otros países cuando cambia el color de que gobierna el ayuntamiento X, a lo mejor se van a la calle 3 o 4 personas. En España, cuando cambia el gobierno del ayuntamiento, se van 300, porque es que, digo 300 por decir un número, porque es que están colocados a dedo. Y en vez de tirar de los empleados que tienes dentro, claro, una de nuestras propuestas es que hasta el puesto de director general sea carrera administrativa. Es decir, director general es un puesto técnico. No hablo un subsecretario, un secretario de Estado. Esos marcan la política, pero usted diga qué es lo que quiere hacer y yo soy el funcionario. No, bueno, cuando eso lo proponemos no nos lo compra ni el PSOE ni el PP. Pero, de todas maneras, yo vuelvo al tema del PIB. Vamos a ver, se puede sacar todo el pecho que se quiera, ¿eh? En términos interanuales ha sido un 2%, lo que ha crecido el PIB comparado este trimestre con el trimestre anterior. En el trimestre ha crecido un 0,6%, un churrito. Es decir, hemos crecido un poco más que el resto de la eurozona y ya está. Si uno mira una gráfica, estamos en el encefalograma plano. Llevamos los 12 meses de este año prácticamente sin crecer, un crecimiento exiguo. Me parece que esto es importante, que no se saque tanto pecho, un ¿no? churrito es el que os merecéis, 1 no, 2, 3, 4 hoy, porque, hombre, habéis echado toda la carne en el asador. Si es que os veo en forma total. Miguel Borra, Manuel Romera, José Luis Fernández Santillana, un auténtico placer. Cuidaros y a por el miércoles. Buen día a todos. Buen día. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Seguiremos bajo el dominio de las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes medias y altas en la mitad noroeste. Asimismo, perdurarán los intervalos de nubes bajas en el entorno del estrecho, donde se producirá alguna llovizna. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios, con aumentos en zonas de interior, del este peninsular, Galicia y Alto Ebro, y descensos en las Islas Canarias y zonas de la meseta norte y nordeste. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el miércoles? De momento con subidas del 0,3% para el futuro del IBEX 35 en un día en el que los inversores españoles van a cotizar las cuentas del Santander. Otra vez un beneficio histórico, 11.076 millones de euros
en 2023 y el objetivo de cumplir con todo lo que se han propuesto en este nuevo ejercicio. Veremos cómo cotizan los inversores estas cuentas. Vamos a conocer en España ventas minoristas de diciembre y balanza de pagos de noviembre. Además, en Alemania tendremos tasa de desempleo de enero y a las 2 de la tarde el dato adelantado de IPC. Hoy conoceremos la decisión de la FED sobre tipos de interés. Atentos al mensaje de Jerome Powell a partir de las 8 de la tarde, hora española. Antes, a las 2:15, sale a la luz la encuesta de empleo privado ADP del mes de enero. Además, conoceremos resultados de Boeing, de Mastercard y de Qualcomm. La prima de riesgo está en 90 puntos básicos justos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,09%. En Europa, Manuel. Los futuros anticipan avances, el orden del 0,2% para Londres, para París. Frankfurt, en cambio, algo más bajo, avances muy suaves del 0,04% en una jornada en la que conocíamos las ventas minoristas en Alemania, que se contraen un 1,6% en diciembre, por debajo de lo esperado, y también hemos conocido el dato preliminar de inflación en Francia, un IPC al 3,1% en el mes de enero, se rebaja respecto al mes anterior. Atentos a las cuentas de la farmacéutica Novartis, han crecido un 6% en el cuarto trimestre, aunque está por debajo de lo esperado por el mercado. Los futuros en Wall Street vienen con signo mixto, apuntando con recortes del 0,3 el S&P500, avances del 0,1 para el Dow Jones de Industriales. Recordemos que en Asia, mayoría de caídas, las más contundentes la del Hansen de Hong Kong del 1,8%, y en las divisas el euro sigue débil frente al dólar 0,811 centavos. Ángel de Benito es gestor de inversiones del Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Hoy de los días más complicados, ¿no? Porque tenemos resultados a uno y otro lado del Atlántico y de los más importantes. Hazme un balance general. Es que está complicado. Bueno, en general lo que tenemos es que yo creo que hemos tenido continuidad respecto a esa euforia que ya veíamos en diciembre, ¿no? Y bueno, el mercado sigue haciendo máximos nuevos, liderado por Estados Unidos y por la tecnología. Y ahora llega el examen, ¿no? Que son las cuentas de las tecnológicas, que precisamente hoy pues conoceremos alguna más, ¿no? No sé si va a ser un vender con la noticia, aunque sean resultados buenos, porque realmente el entorno del 5.000 del Standard & Poor's pues es una cota psicológica que posiblemente sea un poco más difícil de superar, ¿no? Pero en conjunto yo creo que seguimos con esa continuidad un poco a espíritu positivo, ¿no? De cara al mercado y de querer estar en riesgo, ¿no? O sea, querer estar en renta variable los inversores. Hoy vamos a tener cita con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperas de Jerome Powell en cuanto al mensaje, sobre todo? Porque el otro está claro, ¿no? Bueno, sí, el mercado parece que ha trasladado las expectativas de que empiecen a bajar los tipos en marzo a que empiecen a bajar en abril, pero la verdad es que nosotros creemos que más bien es hacia junio, que es un poco seguramente lo que los bancos centrales están diciendo, ¿no? Que no es tan rápido, ¿no? Que tienen que ver un poco la inflación dominada y que todavía no está eso completamente claro, especialmente con todos los problemas que hay en la parte de Oriente Medio y ese previsible repunte ligero de la inflación que podemos tener por cadenas de suministro y por encarecimiento de fletes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía es un poco pronto para pensar en bajadas y creo que es lo que va a decir Powell, ¿no? Va a insistir un poco en el data dependent, que parece que es algo que el mercado no quiere oír, ¿no? Pero es lo que parece más sensato, ¿no? Muy bien, pues Ángel de Benito, Santander Private Banking, gracias y que tengas buen negocio. Buen día. Muchas gracias, buen día. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Estamos en constante cambio. El mundo cambia.
Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con Señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.